Buenas tardes. A mí en lo personal hoy es un placer importante que después de tantos avatares contar en la mesa con gente tan importante y tan valiosa en la historia de Odyssey Explorer. Yo no me voy a extender mucho en este sentido. Sí quiero presentar la mesa. A la izquierda está Antonio Muñoz, presidente de Verde Mar, ecologista de Nación, parte fundamental en todo el trabajo hecho durante más de 10 años en este tema. Posteriormente se encuentra a su derecha Santiago Mata, historiador, periodista de la Gaceta de los Negocios. Nuestro alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boy, que finalizará el acto. Y a mi izquierda se encuentra Pipe Sarmiento, abogado en Derecho Marítimo, escritor, periodista, en definitiva un lobo de mar que hemos tenido la deferencia, la ventaja y las garantías de contar con él en nuestro pueblo. Algunos de Estados Unidos no saben dónde está San Roque. Yo creo que de 10 años para acá, yo ya creo que habrán aprendido dónde está San Roque. Yo no me quiero extender mucho más. Le paso la palabra a Antonio Muñoz, que quiere dirigirle unas palabras, y a continuación Salvador Mate. Señor alcalde, señores concejales, Santi, señoras y señoras, como se va a hablar hoy bastante del Odyssey y de toda esa serie de barcos que han expoliado nuestro patrimonio, a mí me gustaría hablar de cómo conocí a Pipe Sarmiento, ¿no? Y esto se remonta al 2003. En 2003 Pipe Sarmiento ve un artículo que escribía en El Área. Ecologistas atracan o abordan el barco del Bemamagna, que es una gasolinera flotante que hay en Gibraltar, ¿no? Días antes he estado yo con Greenpeace preparando la movida, y cuando leo la noticia veo que a él la acababan de detener en su velero, ¿no? Y digo, este tío cómo se ha enterado de la situación esta, que aquello era pues prácticamente secreto, todas las manifestaciones de Greenpeace, ¿no? A partir de ahí, bueno, me fui interesando por las cosas que escribía, porque en aquella época, desgraciadamente, después de la desgracia del Prestige, me dediqué a Medio Marino, ecologista de Nación, y iba cogiéndole el rastro, como se suele decir aquí en el campo de Gibraltar, porque necesitaba aprender, ¿no? Y él es un experto en temas de buques, y aprendí en ese tiempo muchas de las cosas que él escribía, bueno, pues las utilizaba yo para denunciar toda esta serie de atropellos aquí en el campo de Gibraltar, sobre todo con la gasolinera flotante en Gibraltar. A partir del 2003 denunciamos el SASE, ¿no? Que iban a hacer una serie en el Pecio de exploraciones, y ya fue cuando Pipe empezó muchas veces creo que llamó a mi casa, mi mujer me decía, ha llamado aquí un timo fino preguntando por ti. Y yo, la verdad es que no sabía por dónde iban los tiros, y al final, bueno, pues nos encontramos en el camino, ¿no? Yo a él lo veía que escribía y lo veía un poco ennortado, como se suele decir aquí, porque él cogía la moto desde Sotogrande y iba y hacía las entradas y salidas en Gibraltar, ¿sabes?, con la moto. Y entonces le digo, Pipe, que existe un sistema que es el AI, que podemos ver en el instante el barco cuando entra y cuando sale, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues nos hicimos amigos y montamos el comando que se proclamó aquí hasta llegar al 2007, que más de 30 barcos pues nos metimos en Gibraltar reclamando lo que nosotros, bueno, hoy hemos conseguido, ¿no? Entre todos, cada uno ha puesto el granito de arena. Bueno, y en definitiva me gustaría agradecer el gesto que ha tenido, sobre todo con mi asociación, ¿no?, con Verde Mar Ecologista de Nación, en donar, bueno, los beneficios al grupo del libro del expediente Odyssey. Y en la última asamblea pues queríamos hacerle un reconocimiento. Por favor, Raquel y Alfredo, si no importa subir a... Bueno, buenas tardes a todos. Como bien ha hecho la introducción Antonio, bueno, pues el reconocimiento, por supuesto, es público, reconocido por todo el mundo, y bueno, lo hemos resumido de esta manera. Raquel Niego, que es la artista de la obra, pues que signifique y que simbolice, bueno, pues la lucha, ¿no?, no solo de Pipe, sino de todos los que nos movemos en estos temas,
por recuperar lo que es nuestro, en este caso que forma parte de todos los campos gibraltareños y por supuesto de España. Y leo dos cositas nada más porque creo... Sí que nos gustaría decir, Pipe, que bueno, aunque te lo entregamos aquí, somos de los que pensamos que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y que sin la colaboración y el apoyo de Magdalena, pues probablemente hubiese resultado más difícil conseguir todo. Antonio ya lo sabe, la pobre así lo que que ha también te lo sufrido. dedicamos a ti. Yo voy a intentar resumir lo que creo de lo leído por mí sobre Pipe, por lo que ha escrito Pipe. No sé si es un resumen o un extracto de lo que tú podrías resumir como tu vida en el mar o la mar, ¿no? Algo así como dice Pipe, dice: descubres la mar, querido internauta, te sumerge en el último lugar del mundo en el que el ser humano se puede sentir realmente libre. No hay rayas continuas, ni semáforos, ni predicador en busca de su verdad. Es el medio en el que todo lo bueno o lo malo que te suceda habrá dependido de ti y de los conocimientos que hayas sido capaz de adquirir. Tu enemigo es la ignorancia, tu aliado simplemente la mar. Hay más, pero yo creo que en esencia es lo que creo que Pipe... Es mi filosofía, es verdad. Es su filosofía. Pues nada, el protagonismo, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bien, en primer lugar este libro creo que si uno se pregunta en qué estantería se debe colocar, junto a qué otro libro, ¿verdad? Pues yo creo que se debe de colocar al lado de la Biblia, ¿verdad? O del Nuevo Testamento. ¿Por qué lo digo? Porque claro, las cosas de las que habla Pipe son como Dios, son cosas que nadie ha visto nunca, ¿no? Son cosas eso dice San Juan en una carta, ¿no? Que a Dios nunca la ha visto nadie, ¿no? Y a Odyssey nunca la ha visto nadie sacar nada, ¿no? O sea, todo es tan misterioso que podría decir que es un libro de religión, ¿no? o de misterio. Bien, eso es un poco broma, ¿no? Pero sí que creo que el libro merece la pena. Realmente, más que el libro, merece la pena hacer un homenaje a Pipe, y me alegro porque se lo haya hecho Verdemar. Pero realmente, claro, es triste que el reconocimiento no sea a nivel nacional. Es decir, que el gobierno, como dice también aquí Pipe, se pone unas medallas que no son suyas y no pone las medallas a quien las merece. Entonces, por eso digo yo que me alegro de este reconocimiento, y quisiera unirme. Realmente, más que resumir el libro, que ahora va a hablar Pipe y va a contar lo que quiera contar, yo creo que es la persona hacia la que quisiera atraer la atención de Pipe, ¿no? Porque realmente, bueno, pues él dice en el libro que cuando lo pasa mal mira los retratos de sus antepasados marinos, ¿no? Y bueno, pues efectivamente uno siente al leer este libro y al ver el ejemplo de Pipe que realmente todavía pues existe Dios, ¿no? En el sentido, existe la verdad, existen personas que trabajan desinteresadamente por algo por lo que nadie da un duro, y por algo que es un tesoro, que es el patrimonio, y que realmente se ha dejado robar delante de las narices de todos, ¿no? Entonces, yo, para resumir, digamos, lo que quisiera aportar, claro, yo le haría una estatua a Pipe, ¿no? Pero como no puedo, pues pienso que hay dos cosas que debo decir, ¿no? Hay esa justicia infinita que uno percibe que debería haber, pero que sabe que no va a haber. ¿En qué consistiría, ¿no? Es decir, ¿cómo se podría hacer justicia pero no se va a hacer? Y luego la parte que diríamos sí que se podría hacer. Es decir, ¿qué se podría hacer? Pues yo simplemente creo que es la ocasión para que Pipe nos diga, bueno, creo que se debe hacer esto. Yo creo que se debe inspeccionar el yacimiento que Odyssey llamó E82, el famoso falso Sussex, que está a 800 y pico metros de profundidad y que está dentro de las posibilidades del Ministerio de Cultura o incluso de la jueza de la línea, porque puede ordenar una inspección. Es decir, si hay un supuesto expolio, hay una seria duda, una seria probabilidad de que el expolio se haya cometido, aparte de en otras partes, porque han estado en todas partes, ¿verdad? Volviendo a lo de antes, y no se sabe dónde están pero hay una seria duda de que han estado durante años en un lugar concreto, en una posición muy determinada, donde han sido filmados, fotografiados, y donde este libro describe por activa y por pasiva
lo que es una posición sobre la que ellos mismos han hecho un croquis cuando hicieron el proyecto Sussex, el proyecto Cambridge, mejor dicho, donde dicen lo que hay, esos 18 cañones o 16 que sacaron medio cañón, que sacaron... Es decir, hay un pecio determinado, una posición concreta y conocida, y yo creo que por hacer un poco de honor y por vergüenza, la jueza debería ordenar que se inspeccione ese lugar, o el Ministerio de Cultura tener los arrestos suficientes para inspeccionar, a ver qué ha quedado de todo aquello. De manera que si efectivamente vemos que no queda ningún cañón y que no queda nada de ese pecio, que todo ha sido completamente expoliado, podemos afirmar sin lugar a dudas que la mayor parte del llamado tesoro de Odyssey, mal llamado tesoro de la Mercedes, procede de allí. En cualquier caso, el libro de Pipe ha demostrado que ese tesoro no es la Mercedes, que puede haber una pequeña parte de unas pequeñas monedas sacadas del lugar de la Mercedes con otro barco que no es de los de Odyssey, pero bueno, lo que demuestra claramente Pipe es que Odyssey con sus buques no sacó nada del lugar de la Mercedes y tampoco del lugar que ellos dicen haber, es decir, ese lugar a 55 millas de Cabo Santa María, porque la Mercedes no se pudo hundir tan lejos, ¿no? Si estaba a la pista, bueno, ni de la Mercedes real ni de la Mercedes ficticia que ellos inventaron. Entonces, este libro demuestra que la mayor parte de ese pecio procede de este tesoro, procede de ese lugar, a 7 millas y media, ¿no? De aquí, con esa posición concreta que la... Y bueno, pues la vergüenza torera mínima de España debería llevar eso, a inspeccionar ese pecio en concreto. A no ser que Pipe diga que hay otra opción mejor. Y claro, la justicia que va a quedar para el juicio final, y por eso también este libro debería, por eso digo que se puede poner al lado de la Biblia, porque eso sí que estoy convencido que sería la de llevar a los tribunales a Moratinos y a su equipo, y a Odyssey. Es decir, la de pedir responsabilidades penales, porque claro, resulta que una persona, si la pillan, si a nosotros nos pillan sacando una moneda romana del yacimiento de Numancia o de donde sea, ¿no?, pues te cae una multa y puede que vayas a la prisión. Pero resulta que no, que si lo que sacas si lo que sacas son 15 toneladas o 14 toneladas, entonces ya no es delito, ¿no? Porque, bueno, pues no, es un delito gravísimo. Entonces, claro, es un poco iluso y creo que no va a pasar, ¿verdad? Pero efectivamente, en la historia de la democracia creo que no ha sucedido más que en el caso de Corcuera y no sé si algún otro ministro de Barrio Nuevo, ¿no?, que hayan sido metidos en prisión un ministro de un gobierno de la democracia. Pues no, y menos un ministro de Cultura o de Exteriores. Pero desde luego sí sería un escarmiento muy serio si el señor Moratinos, o por lo menos el señor Pons, es decir, su más directo responsable, fueran a prisión por haber consentido este expolio. Porque la prueba es que lo que no cabe duda es que este libro deja claro que ese consentimiento existió y fue claro, y que esa, por lo menos, negligencia por pasividad existe y es condenable. ¿Qué pasa? Que además de a los españoles habría que llevar a los tribunales, y antes que a los españoles, lógicamente, a los ingleses. Es decir, que Gibraltar consintió la exportación de un tesoro sabiendo que estaba compuesto por monedas españolas, que era patrimonio español, lo consintió estampando el OK en 2 licencias de exportación expedidas en abril y mayo de 2007. Licencias de exportación que tienen encima un caballito y un león y una leyenda que dice Dieu et mon droit, ¿no? Es decir, que está el escudo del Reino Unido, no el escudo de Gibraltar, y que sin embargo la embajada inglesa en Madrid, cuando se le pidió el Ministerio de Exteriores las licencias de exportación, respondió diciendo: lo siento mucho porque la exportación de materiales preciosos es parte de los asuntos exteriores de Gibraltar. Por tanto, nosotros no tenemos, no obstante, transmitiremos su petición al gobierno de Gibraltar. Entonces, bueno, cuando alguien ha consentido algo que es un delito y además sin cobrar impuestos, lo que significa que es que yo te estoy dando un premio. O sea, si yo te permito exportar un tesoro de 15 toneladas de metales preciosos y ni siquiera te hago pagar en la aduana, pues quiere decir que algún favor me habrás hecho. Es decir, bueno, el hecho es que aquí están ya activamente implicados, el gobiernillo de Gibraltar está activamente implicado
Y luego el Reino Unido está también, porque es lo que hay en la cabecera de esas licencias no es el escudo de Gibraltar, sino el caballito y el rey, y el león de Inglaterra, ¿no? En definitiva, esta es la patata caliente. Si se ha cometido un delito, que se ha cometido, hay que perseguir a los delincuentes, no solamente que devuelvan lo que han robado. O sea, a mí la Guardia Civil, si me pilla con monedas romanas sacadas de un yacimiento romano, no me dice devuelve las monedas y vete a casa. No, me casca una multa. Entonces, ¿qué pasa? Que digo que esto queda para el juicio final porque, claro, porque no se va a hacer. Pero se debería hacer, porque el delito es manifiesto, y incluso la falsedad en documento oficial, porque es que esas licencias son de risa, dicen que vale 4 millones y resulta que al día siguiente, cuando desembarca el material en Tampa, vale 500, es decir, que se ha multiplicado por 120 el valor. Es el llamado pelotazo. Un pelotazo con sentido, una mentira en un documento. Pero ¿qué pasa? Que aquí estaría implicado no solamente Inglaterra, sino Estados Unidos, porque toda licencia de exportación tiene su correspondiente licencia de importación, ¿no? Entonces, esa ni siquiera la conocemos, ¿eh? O sea que si Inglaterra al menos tuvo la vergüenza de entregar las licencias de exportación, Estados Unidos nunca ha presentado las licencias de importación, que supuestamente tendrán que ser una copia tendrán que ser iguales. No va a ser que eso sería sorprendente que la carga en el vuelo cambiara su valor, ¿no? Y de los 4 millones que declaran en Gibraltar, en Tampa valieran 500. Desde luego, del aeropuerto de Tampa, donde supuestamente también deberían valer 4 millones, del aeropuerto a la sala donde se celebraba la Junta General de Accionistas de Odyssey, ya sí, entonces sí produjo la transformación. Bueno, a lo que voy es a que la guerra, como dice Pipe, no ha terminado, porque esto es solamente el primer episodio, pero evidentemente no podemos hacer más. Nosotros, el poder de un ciudadano acaba aquí. Las autoridades deberían tener vergüenza torera para seguir peleando, para no mentirnos y no vendernos el tesoro de Odyssey como la Mercedes, y sería triste que a las generaciones futuras se les negara la verdad sobre dónde proceden realmente esas monedas. O sea, que se nos esté poniendo en un museo todo ese cargamento y se nos cuente la historieta de la Mercedes, sabiendo que es imposible que esas 600.000 monedas hayan sido extraídas de ese lugar. Por tanto, para mí, insisto, lo importante es aplaudir la labor de Pipe y desde luego insistir en que debe hacerse justicia, es decir, que los culpables deben seguir siendo perseguidos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues dar las gracias al alcalde de la ciudad de San Roque, a Manolo Melero, cómo no, que son ya muchos años de ayuda y de compromiso con las cosas que afectan a su querido municipio, como no podía ser de otra manera. Antonio Muñoz, pues qué decir, que es un lujo como habitante de esta ciudad y de esta comarca, porque para mí siempre me emociona la gente que trabaja por los demás y por la sociedad civil sin esperar nada a cambio. Y desde luego también, pues claro, a mi amigo Santi Mata, que además él no lo ha dicho, pero Santiago Mata fue el primero que tal día como hoy hace 5 años, a estas horas de hace 5 años, de un 17 de mayo, se estaba cargando en Gibraltar el avión con todo nuestro patrimonio, que se lo llevaban para los Estados Unidos, con lo cual hoy es un día pues de recordatorio de esa acción. Quiero dar las gracias especialmente a una persona muy significativa que está aquí entre nosotros, que ha venido desde Sevilla, que es un historiador ilustre, que es Claudio Bonifacio, que está aquí sentado en la primera fila. Claudio Bonifacio, quizás, es el mayor experto del mundo en localización de naufragios y de barcos, y por haber ayudado a nosotros y por haber ayudado a España, pues la justicia lo ha querido tratar de criminal. Y esto es la respuesta de siempre de estos estados españoles nuestros, que premian siempre al malo y al vulgar y castigan siempre al bueno. Y por eso yo quería que hoy Claudio estuviera aquí y rendirle también un sentido homenaje. Hay más personas a las que tengo que dar las gracias especialmente, pero a muchas de ellas pues no se las puedo dar públicamente. Y no se las puedo dar porque yo he sido también acosado por la Guardia Civil con 2 querellas criminales por hablar, por decir, y lo he pasado mal también, porque hacer este trabajo desinteresado, gastando tu tiempo, tu dinero, tu empeño, tus energías, comprometiéndolo, y que al final te traten, intenten tratarte como a un criminal,
pues es algo triste. Pero bueno, por otro lado, a los marinos, como los que conocemos la historia de los marinos, pues hubiera sido casi un honor que me hubieran metido en la cárcel, porque al final me hubieran equiparado a Cristóbal Colón, a Menéndez de Avilés, a Hernán Cortés y a todos los grandes de España, con lo cual me quedé con la pena de que no me hubieran metido. Pero nuestros magníficos jueces y magistrados de España, que los tenemos a raudales, y además yo no puedo decir otra cosa de ellos porque mi padre era magistrado y su hermano también era magistrado, y he tenido siempre una fe fantástica en la justicia por ser hijo de un magistrado, y pues no apreciaron en mis actuaciones ningún tipo, sino todo lo contrario. Cuando salí de la primera declaración en el juzgado de Cádiz, donde me acosaba la Unidad Operativa Central de la Guardia Civil de violaciones de secretos y de locuras sin fundamento, pues el juez me dijo: hombre, señor Sarmiento, yo creía que le habían traído aquí para que le pusieran una medalla, me dijo el magistrado. Dice: váyase usted para su casa y perdone al Estado español por este atropello contra su persona, ¿no? Con lo cual, con eso me quedé absolutamente satisfecho, ¿no? Cuando el magistrado que me tenía que haber empitonado, como decimos a veces los abogados, pues me aplaudió y entendió perfectamente, y incluso me dio opciones para ir contra la Guardia Civil, cosa que no haré jamás, porque yo respeto mucho y quiero mucho a la Guardia Civil, y sé que eso qué sería de los españoles sin nuestra querida Guardia Civil. Lo que pasa es que luego, bueno, pues hay unidades de la Guardia Civil, como es la Unidad Operativa Central, donde se mezcla la política, y amigos, ahí hemos topado ya con otra historia, donde si no te sometes al poder, pues los freelancers como yo, pues lo tenemos un poco difícil y nos hacen pasar malos ratos. Yo la verdad es que he tenido la suerte de que he tenido la suerte de recibir una educación buena, de estar formado, de ser abogado y saberme defender de una manera fácil. Pero bueno, vamos a ir a lo que interesa, porque en este asunto todos tenéis que saber que no es un problema ni de PP ni de PSOE, porque no es un problema ni de PP ni de PSOE, es un problema de funcionarios. Tanto el Partido Popular en el año 1998, que es cuando empieza esta cuestión, que es lo que os voy a ir haciendo de una manera muy rápida, ¿no? En el año 1998 es cuando empieza este asunto. Hasta el año 1998 pues no había existido ningún tipo de... a ver, vamos a ponerlo aquí bien. No había existido ninguna presencia de barcos de este tipo en nuestras aguas. Esto no lo conoce casi nadie. Este es el primer barco que estuvo expoliando en nuestras aguas en el año 1998. Ya veis que no le podemos echar la culpa al PSOE siempre. No gobernaron hasta el 2004. El primer permiso lo da el gobierno de José María Aznar, el primer permiso. Y este es un barco pequeñito que lo descubrimos en la mar. Os podéis imaginar que yo no me dedicaba a esto. Yo trabajaba en mi bufete, en mis asuntos marineros, y por la tarde desde Sotogrande en mi velero pues salía con mi mujer a ese vicio maravilloso que es navegar a vela, que es una maravilla, ¿no? Y empezamos a ver estos barcos en la distancia, y bueno, pues estos barcos, como yo tengo esa formación en Derecho Marítimo y hemos vivido en Estados Unidos y conocemos este tipo de barcos, empecé a detectar que este era un barco que no se dedicaba a nada bueno. Y cuanto más preguntas hacía pues a la Capitanía Marítima o al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, menos me contestaban, ¿no? Unos con mejores formas que otros. La Capitanía Marítima de Algeciras siempre de malas maneras y con una arrogancia y soberbia insoportables. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil, con un respeto magnífico por los buenos profesionales que son, me miraban con cara de póker y me decían: querido amigo, no te podemos contar nada más. Este barco está ahí, tiene unos permisos. Bueno, yo fui descubriendo con el tiempo que este barco pertenecía a una empresa que se llamaba Odyssey Explorer, que se llamaba Odyssey Marine Exploration, y que esta compañía pues se dedicaba a cazar tesoros y a venderlos por internet, que es lo más terrible de todo. Es decir, que ellos este patrimonio lo vendían por internet. Esta foto es muy importante, fijaros la fecha: Cambridge, que es el nombre que le dan al proyecto, año 98, le llaman a ese lugar el sitio J26, dive, quiere decir, hemos bajado el robot la vez 31, estamos al día 10 de marzo del año 98, son las 16:41 y la profundidad deep, la veis en esta parte, 884 metros. Bueno, este pecio se expolió totalmente de nuestro mar territorial, y ya veréis por qué, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen ellos, en el año 1900. Le llamaron Mercal, es un barco fenicio, esto es algo inaudito, uno de los mayores tesoros, porque no existen apenas bienes de barcos fenicios, ¿no? Y todo esto se lo llevaron a Estados Unidos y lo ramplaron sin que no hiciéramos nada. Y vais a ver por qué, porque yo como abogado trato de vivir de las pruebas y de lo que puedo probar. Lo que no puedo probar, pues no lo hablo. Esto es, fijaros en la fecha,
Octubre 12 de 1998. El propio Odyssey Marine empieza a vender las cosas por Internet y empieza a anunciar ya en el 98. En España Internet, sabéis que en el 98 pues era muy rústico, muy lento, pero nosotros ya teníamos Internet como abogados un poco más adelantado porque lo usábamos ya, ¿no? Para no mirar la jurisprudencia en esos libros que todos conocéis, ya lo empezábamos a usar. Pero fijaros lo que dice aquí. Hemos descubierto el barco, que le hemos puesto el nombre Melcar, es un barco fenicio, y le hemos puesto el nombre, Mercal es un dios que protegía a los marinos, es un dios fenicio. Y luego, fijaros en lo más importante, es decir, cuando llegas a la parte de abajo del documento, vamos a abrirlo bien, dicen que lo vamos a expoliar y que nos lo vamos a llevar, así, sin más embajes. Vamos a abrirlo bien, que así se abre mejor y así lo puedo mover bien. Vamos a irnos a la parte de abajo, cuenta una serie de historias, pero lo más importante de este documento es que dice Odyssey Plans, fijaros en este párrafo que muevo con el ratón, tiene ya los planes arqueológicos para la excavación del Mercar, etcétera y tal y cual. Con lo cual, ellos, sin consultarse ni con España ni con nadie, deciden expoliar ese barco y efectivamente estas ánforas luego las hemos visto en el despacho de Greg Stem en su oficina de Tampa. El siguiente documento, esto ya durante 98, para ir un poquito rápido, 98 y 99 utilizan este barco al final acaba subastado en Gibraltar. Un juez de Gibraltar lo tiene que subastar porque estos sinvergüenzas no pagan ni siquiera las nóminas de los pobres marineros que llevaban en los barcos, chicos siempre aventureros, holandeses, alemanes, españoles poco, al final en el Odyssey Explorer hubo uno. Y no les pagaron los sueldos y la Corte de Gibraltar lo sacó subasta y se lo quedó una empresa del Líbano, que se la quedó. Bien, 98 y 99 siguen, no trabajan demasiado tiempo, mes y medio, y con permiso del gobierno de José María Aznar, que les da un permiso saltándose la competencia andaluza. Esto es muy importante, porque todo el litigio empieza por la problemática y la falta de entendimiento en esa época entre el PSOE y el PP, PP en Madrid, PSOE aquí, y entonces se maltrataban mutuamente, no es que maltrataran más uno al otro, y no tenían ninguna conexión. Y estos tíos que tienen buenos abogados y buenos lobbies de presión, lo que hicieron a río revuelto, ganancia de pescadores, con buenos abogados, mientras discutía la Junta con Cultura de Madrid y el gobierno de José María Aznar, a través de un dictamen del Consejo de Estado, decidió hacer una absoluta locura, que es la que estamos pagando ahora con el tema de los pescadores. No se les ocurrió otra cosa a los ilustres señores del PP en esa época que decir que las aguas donde estaban trabajando estos barcos eran aguas en conflicto, con lo cual unirlo con lo de ahora. No eran aguas en conflicto, eran aguas españolas. Y si ahora estáis defendiendo que el Tratado de Utrecht no tenían aguas Gibraltar, ¿por qué dijisteis en ese momento? Y claro, los ingleses y los gibraltareños se agarraron a eso rápidamente desde el año 1998. Y eso tendría una importancia trascendental, el tema de las aguas en litigio, para la resolución de este asunto de Odyssey, que empezó muy pequeñito y que fue cogiendo una dimensión tremenda. Yo le quiero recordar al alcalde que el juez Marc Picho, el honorable Marc Picho, el juez federal, pues en una de sus comparecencias dijo ¿y qué es eso de San Roque? Y le respondimos a alguno, pues es la ciudad de Gibraltar. Y él, que es un historiador magnífico, pues nos pidió más datos para entender el problema de Gibraltar. Y luego después le mandamos una bandera, un escudo de San Roque, para que viera que era un pueblo expulsado, parte de los sanroqueños era un pueblo expulsado en 1713 de los que vivían en esa parte del Peñón, y se vinieron aquí, y por eso sigue. Y le prestó mucho interés el juez al asunto, porque era un tema que él se perdía, y el tema de las aguas para él también fue un tema trascendental, fue un tema importantísimo, porque él nunca hubiera querido entrar en un tema como el que hemos vivido en el juzgado de Tampa si España hubiera demandado al barco por violación del mar territorial. Era el camino más fácil, pero los cicutas de Madrid pues decidieron ir por esa vía diferente que se les ocurrió ir con la Mercedes y la no Mercedes y tal, y lo llevaron por otro camino. Bueno, voy a ir avanzando, ya estamos en el 2001, si veis este barco, este es el siguiente barco que tuvo Odyssey, lo vamos a poner bien para que lo veáis grande. Este es un barco que estuvo en Sotogrande. Mira, aquí es la única cosa buena que hizo el PP en este asunto, que fue obligar a que el Minivex, le veis aquí el robot, no el robot, podían bajar 4 personas. Todavía no tenía mucho dinero Odyssey y bajaba turistas americanos que los recibían en Sotogrande, tenían ahí alquilados una serie de apartamentos, y
iban sacando fondos para luego expoliarnos y comprar barcos más grandes, paseando turistas americanos que recibían todas las semanas. Esto era el año 2000 y 2001, que estuvo este barco. Esto es un barco francés de la empresa Comex, que es una de las más importantes. Acaba de morir ahora Jean Delus, el fundador. Este es un tío muy importante, muy amigo de Cousteau, ya murió muy mayor y tiene una empresa de trabajos submarinos en torres de petróleo y tal. Y este barco pues lo utilizaba, ya la Junta de Andalucía le había dado un palo en el año 98 con este barco porque había estado depredando en Almería y lo localizaron y la Guardia Civil lo expulsaron al famoso Minivex. 2000 y 2001. Nosotros, para que vosotros veáis, en el querido periódico Área del Campo de Gibraltar, donde yo pues les mandaba artículos a Juan Antonio y a esta gente, pues veréis la fecha aquí arriba, lunes 24 de diciembre del 2001, firmado abajo por Pipe Sarmiento. Mira, mi amigo Pepe, que era muy mayor y luego se jubiló, no entendía mucho de lo del pecio y me puso el precio, pero yo le quería tanto a Pepe de la línea que ni siquiera le corregí, porque era una institución en el área y le dejé que siguiera poniendo el precio y no le iba a ofender al bueno de Pepe diciendo, Pepe, porque Pepe no tenía por qué saber lo que era un pecio, que es un yacimiento submarino. El precio de una fragata que naufragó en aguas cercanas a Gibraltar, enfrentan a la Junta con el Estado. Ese fue el resumen que yo hice, sin meterme en política, en el año 2001, como habéis visto la fecha. Posteriormente, esto es muy importante, este es el pecio principal expoliado. La mayor parte, o por lo menos una gran parte de las monedas, es el pecio al que se ha referido Santiago Mata, que es donde los barcos de Odyssey han trabajado 4 años enfrente, en aguas, como digo yo, emocionales y románticas nuestras, de San Roque, porque es ahí enfrente de Sotogrande, entre Sotogrande y la línea. Bueno, esta es una foto que me mandan los arqueólogos británicos, porque no todos los ingleses son malos. Los arqueólogos británicos han estado muy enfadados con esta cuestión, porque ellos han estado absolutamente en contra, las dos asociaciones más importantes, tanto Francis Prior, que son además tíos de mucho peso en el mundo, y me mandaron esto a decir, mira, esto es lo que os están robando. Si os fijáis, la forma es perfecta de un barco. Estos son los cañones que están tumbados sobre... Esto es lo que saca una sonda de barrido lateral y un magnetómetro que sacan los metales, y fijaros con qué precisión a 800 metros te pintan el barco. Bueno, nosotros creemos que este es el pecio principal. ¿Por qué? Pues porque los barcos han pasado allí, si sumamos todo el tiempo que han estado en esa marca concreta, han estado cerca de un año sobre esa marca, que es el tiempo necesario para poder extraer un tesoro de las características de lo que se han llevado. Bueno, seguimos avanzando, ya estamos en el 2001, 2002. Esto es importantísimo. Fijaros, después de oír en prensa, fijaros arriba lo que dice: El Mundo, domingo 29 de junio del 2003. Recordar que el patrimonio de España se va el 2007. Faltaban 4 años para que nos robaran. En todo este tiempo yo seguía dando el coñazo, con perdón, Capitanía, tal, a la Guardia Civil, que nos van a robar, que esto no se puede consentir, pero no me hacía mucho caso. Fijaros la frase de Greg Steen, que es este sujeto con una ánfora de las robadas. Esta foto es en Estados Unidos. Yo no creo que en Estados Unidos haya ánforas. Las ánforas que hay se las han tenido que llevar de aquí. Y fijaros, vamos a rescatar cerca de la costa española el mayor tesoro de la historia. Y esto lo dicen en el 2003, lo que luego repiten en el 2007, la misma frase exacta, con lo cual ya en el 2001 habían encontrado ese pecio que decían que era la fragata Sussex, que nunca fue la fragata Sussex, y que ya hubo ciertas piezas que se llevaron al Museo de Cartagena en 2 o 3 salidas que logró el gobierno de Aznar que fueran 2 oficiales de la Armada Española a bordo del Minivex, que fueron 2 oficiales muy conocidos de la zona que ya no están aquí y que también participaron en estas cosas, que tampoco se les puede nombrar por si acaso. Justamente con la presencia de ellos se sacaron unos trozos de cañón para analizarlos y se llevaron a Cartagena y nunca más se volvió a saber, y ni nadie se volvió a interesar por este asunto. Pero fijaros qué importante que ya en el 2003 Greg Steen decía que iba a encontrar el mayor tesoro de la historia en nuestra zona, donde había estado y donde decía él que estaba el pecio. Este es el siguiente barco que utilizan, porque estas cosas son curiosas que casi nadie... Este es el Ocean Boomer. Este es un barco también de prospecciones, parecido al Explorer. Si os fijáis, tiene los mismos mecanismos. Pertenecía a Delus, al mismo propietario del Minivex.
y también tenía participación externa. Este barco hizo mucho daño, aunque a este barco la Guardia Civil del Mar, el Servicio Marítimo, lo tuvo bastante en jaque, porque fue un momento donde la Junta de Andalucía, por las presiones nuestras, estuvo bastante beligerante la Junta, y nos hacía bastante caso en ese momento, en decir, no permitáis que esos barcos estén ahí, porque al final va a pasar lo que pasó. Y entonces ahí recibieron bastantes órdenes el Servicio Marítimo de Algeciras para expulsarle, así como en otros momentos recibían órdenes para que estuvieran quietos, no los dejaban hacer su trabajo. Y este barco fue bastante importante porque ya era un barco grande, con posicionamiento dinámico, que se puede poner quieto en la mar, aunque la mar esté tal. Este es un barco ya importante que puede manejar robots grandes. Seguimos avanzando para que os deis cuenta el nivel de seguimiento de mi trabajo. Este es el momento en que traen otro nuevo barco y nos vamos a Holanda a hacer esta foto, porque sabemos que viene, y lo traen en un mercante porque es chiquitín, y mirar cómo lo bajan, como si fuera un yatecito. Este hizo un daño terrorífico, el RV Odyssey, porque este era un barco pequeñito que se confundía con un yate de recreo, y entonces pues la Guardia Civil se despistaba muchas veces, porque al principio era un barco pequeñito que no abultaba mucho, y además la Guardia Civil de Algeciras tiene también otras muchas cosas que hacer, ¿no?, que estar buscando esto. Esto fue en Holanda, cuando lo trajeron, lo descubrimos, y al día sí, al cabo de una semana y media, pues ya lo veis, ya estaba atracado en la base. Esto es la base naval de Gibraltar, y ya lo veis que estuvo ahí. Este ya empezó a hacer prospecciones también bastante complicadas. Nos vamos ya rápidamente al año 2005. Fijaros el año 2005 lo que publica nada más y nada menos que El Mundo, o sea, un periódico nacional, con Carlos Segovia, que es un experto. Ahora lleva toda la parte económica a nivel nacional del mundo. Hayan 2 pecios en el estrecho tan valiosos como el SAS. Es decir, que los propios americanos les vuelven a comunicar que han encontrado otros 2 barcos más en nuestra zona, en nuestras aguas y tal. Esto no sirve para... ni siquiera esto provoca la reacción del gobierno. O sea, ni siquiera que un periódico de esta entidad y de esta fuerza nacional les estemos diciendo que hay 2 pecios, que lo dice Odyssey, y que pongamos más fuerza. Tal. A pesar de eso, Odyssey vuelve a obtener un 4º permiso en el año 2005. Ya es el 4º que les dan, a pesar de todas esas advertencias que vamos haciendo nosotros. Para que os hagáis una idea, esto es donde nosotros, esta foto... está hecha desde nuestro velero, y ya veis dónde estamos. Esta sí que es significativa. Todos los de aquí lo veis muy bien. La línea ahí abajo, Punta Europa, San Roque detrás de ese monte y Sotogrande tapada por el barco. Este es el lugar donde estuvieron siempre y donde estuvieron hasta el año 2007. Pero además, en el Atlántico, ya lo veréis ahora al final, solo estuvieron 10 días y aquí estuvieron 7 años. Y al final el gobierno, pues por largar el problema, alejarlo y que no se contara con los permisos que habían dado unos y otros, no solamente el Partido Socialista, pues lo mandan allí tomándonos, insultando a la gente que llevábamos 14 años detrás de esta historia, ¿no? Vamos a seguir por haceroslo más rápido. Esto es importante y la quiero poner por quién la hizo. Para mí es muy importante esto que os voy a poner ahora. Fijaros lo que os voy a poner. En el año 2006, en el más momento de soledad, donde no nos hacía caso nadie, pues el señor Melero, pues él a título personal se va a la Guardia Civil y pone la primera denuncia de verdad ante la Guardia Civil. Ahí la tenéis, algo le he pegado mal. Por aquí está. No, pero esto no lo quiero mandar. Aquí está. Fijaros la fecha, 18 de enero del 2006. Todavía faltaba año y medio para que se conociera el expolio principal. Pues ya veis que Manolo Velero, a título personal, se presenta, va a la Guardia Civil para activar y para ayudarnos, porque yo ya no sabía a quién acudir. Y Manolo pues se comprometió, venga, vamos a yo en la medida de mis posibilidades, Pipe, a ver si... con esto movemos. Efectivamente, la Junta, después de esta acción de Manolo y de otra acción muy importante de Antonio Muñoz, de Ecologistas, que la quiero poner ahora porque también es muy importante, que es esta. Fijaros la fecha también, donde Antonio incluso le manda a la ministra de Fomento, le cuenta lo que está pasando y le manda las posiciones de los barcos, etcétera. Esto es un poco tragicómico, porque voy a poner la respuesta del Ministerio de Fomento a las quejas de Antonio y Ecologistas Verde Mar diciendo, oiga, nos van a robar, llevan desde el 98, estamos en el 2006. Contesta la capitanía de allí diciendo que en realidad esos barcos están bien porque tienen sus luces de navegación en regla.
Eso fue lo que nos contestaron, que nos quedamos perplejos todos. Dijimos, pues ya pueden seguir teniendo las luces y pueden seguir llevándose todo nuestro patrimonio durante los próximos 25 años. Ahí tenéis la respuesta para que os deis cuenta, Y luego dice, en esta frase, por tanto, las autoridades marítimas no consideran que el buque Odisea represente más peligro para la navegación en general que el que pudiera representar otros buques. Eso es lo que contestan estos señores desde el Ministerio, con lo cual, pues Antonio y yo no sabíamos si suicidarnos y qué hacer. Decíamos, pero ¿será posible que esto te pueda contestar los expertos en el mundo marítimo español, nuestro Ministerio de Fomento, los encargados de controlarnos? Pues esto fue así, lo he querido poner porque es realmente significativo. Ya me voy muy rápido a la parte de las licencias, que esto os va a gustar bastante. Me voy ya al año 2007, cuando se produce el robo y cuando se produce el expolio. Esto es muy importante que vosotros veáis, porque aquí hay 4 documentos para que veáis el engaño de Odisea. Mira, esta es la demanda que se presenta en los Estados Unidos. Ya veis, bueno, esta no es la parte más importante, pero está presentada en el mes de septiembre del 2006, y ellos dicen en su escrito, aquí arriba lo veréis, dice, hemos encontrado a 1100 metros de profundidad y a 100 millas al oeste de Gibraltar, es decir, en el Atlántico, porque esta es la trampa que ellos han preparado para salir. Como ya han robado todo lo que han querido en el Mediterráneo, han violado 10 pecios, como dice Santiago, no les hemos visto sacarlo, pero por los escritos que ellos han hecho, porque aquí he hecho un resumen muy pequeño, pero en las 500 páginas de este libro tenéis todos los documentos que me han ido mandando gente anónima, documentos además muy comprometidos de ministerios, de tal y cual, que he tenido acceso a ellos y que están ahí en el libro, pues para que se sepa un poco la verdad. Este es el escrito que mandan al juzgado, y fijaros cómo mienten cuando dicen, en este otro documento dicen que han encontrado el barco, fijaros esas 2 rayas que hago yo ahí, lo hemos encontrado en marzo, dicen. En marzo era imposible que hubieran encontrado nada en el Atlántico a 1100 metros de profundidad. Y os voy a decir por qué. Primero, porque lo dicen ellos mismos, lo vais a ver, que con sus propias palabras estos señores nos engañan diciendo... Está aquí. Vais a ver el documento donde Roy Truman, que es el jefe de operaciones, este es el documento que le mandan al Ministerio de Fomento español, que me lo hace llegar amigos que posiblemente se han jugado la cabeza. Y fijaros lo que dice, entre el 5 y el 30 de marzo, el Odyssey Explorer estará trabajando en esta zona, con lo cual en el mes de marzo no han podido primero buscar en mitad del Atlántico, a 1100 metros de profundidad, y luego encontrar y sacar unas cuantas piezas, porque ese documento, cuando se presenta en Estados Unidos, tiene que llevar una muestra para que el juez le dé la protección del pecio. Luego ya me diréis cómo, si al 30 de marzo estaban ahí, estos señores han podido estar buscando, encontrando, no han podido ni buscar ni encontrar nada, porque estaban en España. Pero es que además el ICE, que es un documento fantástico, demuestra cómo el 28 del 3... Aquí lo veis, Odyssey Explorer, ¿dónde está? En el mismo de siempre, donde estaba siempre. Y esto es el 28 del 3, 28 de marzo. Hay muchas más, tengo la del 28, la del 29, la del 30, la del 1, la del 2, y en el libro aparece, pero por no aburriros, con lo cual jamás pudieron estar en el Atlántico. Más pruebas todavía. En esa época, fijaros este documento del Joyce británico, esto lo voy a hacer más grande porque sí que este es muy importante y no lo vais a ver si no, vamos a hacerlo grande. Pues en este documento aquí abajo vienen los movimientos de los barcos. Esto es tan sencillo como es una empresa que se dedica a guardar informáticamente los movimientos de todos los barcos, que obligatoriamente llevan un transpondedor. Bueno, pues si os vais aquí abajo, a esta parte de aquí abajo, todos los movimientos que hacen durante marzo los barcos de Odyssey, fijaros que hay Transit Gibraltar es East, este, este. No aparece ni una sola notificación de W, que es West, oeste, que es ir al Atlántico, con lo cual, y esto es el Joyce británico, esto no es una prueba cualquiera. Bueno, pues todo esto el gobierno no lo ha querido ver y no ha hecho caso. Yo se lo he ofrecido 200 veces para que no hicieran el ridículo, pero no ha habido manera de que quisieran ver estas cuestiones. Pero os voy a contar más. Cuando los de Odyssey mandan a Tarifa Tráfico y a la Guardia Civil dónde se van a mover, esta es la carta original que también me la filtra pues otro patriota y me la manda, y esto es lo que Odyssey manda. Fijaros dónde está el cuadrado y fijaros dónde están las puntas del cuadrado. Siempre protegen la misma zona donde los se robaron. Esta es una de ellas, os voy a poner otra.
Hay 7, 8, pero claro, no os voy a aburrir. ¿Os veis? ¿Dónde? Esto es el recuadro donde dice que van a trabajar. Qué casualidad que siempre trabajan dentro de donde está el punto específico, donde decían que estaba el Sases y donde está ese pecio, que nosotros pensamos que es el principal, y el que decía Santiago Mata, pues que el Estado está obligado a ir allí con nuestros robots, que los tenemos y muy buenos, y hacer un estudio de lo que ha pasado ahí abajo. Bueno, ya vamos a ir más para adelante, ya para ir terminando. Este es el operativo que hay que montar debajo del agua para que un robot se pueda mover con cierta precisión. Fijaros en lo que os voy a enseñar. Este es un esquema hecho por Odyssey, ellos mismos. Para poderse mover un robot, os fijáis, este es el robot, esta es la cesta, lo que van robando con el robot y con los brazos que van expoliando. El robot tiene que moverse, subir hasta la cesta, descargar lo que ha cogido y volver a bajar. Para que os hagáis una idea, para que un robot baje a 1100 metros de profundidad y se ponga a trabajar, necesita un mínimo de 2 horas para llegar a esa profundidad, porque van impulsados por unos motores eléctricos de unas hélices muy pequeñitas, con lo cual el robot iba unido por un cable de fibra óptica al barco, por eso el barco tiene posicionamiento dinámico, y por satélite sigue al robot, porque si no el cable de fibra óptica, que es como este dedo, se partiría y perderían un robot que vale pues cerca de los 600.000, 700.000 euros. Y luego tienen que poner todas estas balizas, situarlas con el robot una a una, irlas colocándola, calibrarlas, porque sin estas balizas el robot no se puede mover, porque recibe los impulsos de las balizas. ¿Os imagináis en 10 días hacer esto a 1100 metros de profundidad y sacar 600.000 monedas? Es un insulto a la inteligencia del más tonto del mundo mundial, porque solo instalar esto te lleva una semana. Y el Odyssey solo estuvo 11 días en el Atlántico, de los cuales está demostrado que 2 días entraron en Tánger y 2 días entraron en el puerto de Faro, en Portugal, con lo cual les quedaban 6 días para encontrar un tesoro de 600.000 monedas, balizar, bajar los robots, sacarlo y llevárselo para Gibraltar, con lo cual pues no hay mucho más que explicar. Yo por eso en el libro dejo a la libre reflexión de las personas que piensen lo que quieran. Aquí hay otra historia que también es genial. Esto es una foto que también es muy importante para que lo veáis. Este es el pecio que hemos hablado. Pues he tenido la suerte que me pasen también estas fotografías. Son los agujeros que ha dejado Odyssey aquí delante. Como digo yo, en las aguas morales y emocionales de San Roque, aquí delante, en el sitio de siempre. Fijaros el agujero cuadrado, esto que estáis viendo abajo, pues será una cuaderna o una varenga de la nave que están expoliando, pero fijaros en la forma del agujero, que es muy significativo. Son agujeros siempre cuadrados, ¿no? En el libro hay 6 o 7 fotos. Vamos a ir a otra. Esto lo han puesto ellos, ¿eh? Esto está colgado en páginas a veces americanas porque no quieren que las veamos aquí, pero son tontos porque no se dan cuenta que también entramos. Es que la arrogancia de Sten es de tal calibre que se cree que esto es Panamá, que España somos gente sin formar, etcétera, ¿no? Fijaros, también abajo hay otra madera, el agujero perfectamente. ¿Por qué os enseño esto? Por lo que os voy a enseñar ahora. En el vídeo que Odyssey ha publicado, que no se ha atrevido a publicarlo en España, en Discovery Channel, fijaros, Zeus. Esto os va a gustar. Los botes estos blancos se compraron en la línea de la Concepción. O sea que nuestras monedas nos las robaban con nuestros propios botes vendidos por nosotros. Fijaros lo que hacían. Tumbaban el cubo, con el brazo lo empujaban y luego en otra foto, aquí ya la veréis, ponen aquí una madera. ¿Veis las monedas abajo aquí? Algunas están en bolas y otras no. Entonces empujan. Fijaros qué manera de hacer arqueología, ¿no? O sea, esto es arqueología, ¿eh? Bueno, presumen de que son arqueólogos, es una salvajada hacer ese tipo de cosas. Pero fijaros, esas marcas que han dejado y han reconocido que son aquí enfrente de nuestra costa, luego en el vídeo enseñan esto, nosotros logramos estas imágenes del vídeo y se corresponden con los agujeros cuadrados, que si no, no entendíamos por qué había agujeros cuadrados. Son agujeros cuadrados porque han arrastrado los cubos, porque no hay otra manera de hacer esos agujeros, ¿no? Vamos a seguir ya con la parte final, que os va a gustar también, porque hay algunas cosas también muy curiosas, ¿no? Esta es realmente sorprendente. Vamos a ampliar esta, porque esta, que es ya de las últimas, yo creo que os va a llamar la atención también. Esta es, vamos a abrirla grande para que la veáis bien. Bueno, esta es una foto
que no han facilitado a España. Estas son fotos más técnicas que facilitan a los medios de comunicación norteamericanos, porque allí no pueden decir toda la sarta de mentiras y de imbecilidades que dicen aquí. Entonces esta es una foto que me hace llegar un colega abogado norteamericano porque le sorprende mucho la foto. Si os fijáis, la fecha es 9 de abril del 07. Esto es una fecha falseada. O sea, los robots submarinos no emiten esto. Luego lo vais a ver lo que emiten y cuál es mi conclusión. Han puesto Odyssey Marine Exploration, tal, y aquí se han inventado como si fuera una longitud y latitud. ¿Por qué hacen eso? Pues porque todos los robots submarinos, hasta los más pequeños y los más baratos, lógicamente emiten en la pantalla la longitud y la latitud de donde está. Fijaros que lo emite el teléfono de cada uno y nuestros coches, una máquina de estas. Y además, si no emitiera la longitud y la latitud, el barco no le puede seguir y se romperían los cables. Bueno, 9 de abril. Han hecho ahí esa farsa cambiando la longitud y la latitud. Y ahora veréis qué pasa el 9 de abril. ¿Os veis esta caja? Esto es una caja de rape maravillosa. Hay 3 que las hemos logrado rescatar. Están ya en Madrid. Son cajas de oro. Y fijaros todas estas monedas. Hay monedas de oro y hay monedas de plata. Pero lo importante es la caja. 9 de abril, una de las 3 cajas de rape que nos han devuelto. Pues si nos vamos al 9 de abril, veréis, este es de lo que hablaba antes Santi Mata. Esta es la licencia de exportación del primer avión del que nunca quiso hablar España. El primer avión salió el 9 de abril del 2007, un mes y pico antes que el 17 de mayo que hoy celebramos. En ese avión, fijaros lo que iban, 10.090 reals coin, silver coin, 203 de oro y las 3 cajitas de rape. Lo veis aquí, Antique Gold Box 3, por un valor de 30.000 euros. Y yo me pregunto, si esto estaba en el avión el 9 de abril yéndose para América, ¿cómo la pueden estar sacando del mar el 9 de abril en la foto que acabamos de ver antes? ¿Me explico? Parece que es el milagro de los panes y los peces. Es decir, el 9 de abril estás firmando con el robot y me estás diciendo que has encontrado una de las cajas y en cambio el 9 de abril esas 3 cajas ya estaban volando para los Estados Unidos. Fijaros abajo, destino, puerto de llegada, New York, USA. Lo veis aquí. Fecha 10 del 4. Que no es 10 del 4, fue 9 del 4. Lo que pasa es que los gibraltareños, lo mismo en las siguientes, les dejaban rellenar los papeles siempre que querían. De cualquier manera, hubiera sido el 9, hubiera sido el 10, que era el 9, porque yo estaba viendo la salida del avión privado con una caja grande y estén saludando a sus amigos desde la escalerilla del avión, pues es imposible que las cajitas las sacaran de esto, las limpiaran, las transportaran de 100 millas, las llevaran a Gibraltar y salieran en el avión. Y luego aquí hay otro que es muy divertido, que a Santi le gustaba especialmente, que es esta trampa que también pues hemos visto que es muy curiosa, ¿no? Esta además es casi cómica, porque os vais a fijar. Esto es lo que dicen que es el Black Swan. Una foto que no entregan tampoco a España, la entregan a Estados Unidos. Fijaros lo que es esto, os lo voy yo aclarando. Esto es un ancla. ¿Veis aquí la uña del ancla? El arganeo, el cuerpo del ancla, incluso hay unos cables de hierro aquí. Aquí está el brazo del Zeus, del poderoso Zeus, y aquí hay un cañón detrás, tumbado. Pero fijaros qué curioso que hay una lata, yo creo, de cerveza a 800 o 1000 metros de profundidad. Pero fijaros la calidad de la imagen con la lata de cerveza. Bueno, esto es el Black Swan, lo que ellos venden que es el Black Swan. Y ahora os voy a enseñar esta otra foto. Esta otra foto es, como os dice aquí, esta foto es de 2001. En la época estaban con el robot pequeñito a 810 metros de profundidad y la venden, ahí está en el libro ya más explícita, como localizado, el barco localizado en el 2001. ¿Volvéis a ver la misma ancla? ¿Volvéis a ver el mismo cañón? Y lo que es más chistoso, ¿volvéis a ver la lata de cerveza? O sea que lo que dicen que es el Black Swan, en realidad es lo que habían dicho en el 2001, que era el supuesto Sussex. Otra de las trampas más, y como esas en el libro, hay muchas más. Pero claro, al Estado no le ha interesado ni escuchar estas cosas, porque ellos lo que querían era que el tripartito de Gibraltar no fallase
y que si el problema estaba en aguas territoriales lejanas y en el Atlántico y las licencias que habían dado ellos, no solamente el gobierno socialista del 2004, el gobierno del Partido Popular desde el 98, pues eso les libraba de responsabilidades, y el único empeño que han tenido ellos ha sido alejar el problema lo más posible y obviar todas estas circunstancias técnicas y científicas, que es lo único que puede hacer un abogado, enseñar. Aquí hay otra, por ejemplo, por poner otro ejemplo, fijaros esta, 4 de abril, esta es una foto confidencial, esta es una foto sacada del sumario de Tampa. Por eso veis que dice confidencial, solamente para usar en los medios de la investigación. 4 de abril del 07, Odyssey Marine Exploration, 10:35, como que le han tomado el 4 de abril a las 10:35 horas. Pues vais a ver el 4 de abril dónde estaba el Odyssey Explorer. Estaba aquí, delante de la línea y de Sotogrande. Con lo cual el 4 de abril no estaban en el Black Swan sacando eso, ni estaban sacando nada. Esto es el ICE, que es un documento absolutamente legal y jurídico protegido por el Joyce británico. Y ya para terminar, porque ya veis que las cosas son un poco... hay cosas bastante evidentes y bastante claras. Fijaros el sistema de coger las monedas que no están en bloque. Esto es un chupón del robot y esta es una pieza que está hecha con una especie de silicona dura. Están cogiendo una de las cajitas, de las 3 cajas que hemos visto antes en la prueba. Pues daros cuenta el esfuerzo y el tiempo que puede tardar un robot en ir cogiendo una a una esas monedas de 1100 metros de profundidad. Aquí hay un buzo que cuando hablas de 1100 metros, pues que la gente a veces no sabe lo que es 1100 metros. Tú cuando hablas de 20 metros, 50 metros, es tanta agua. 1100 metros de agua es operar a esas profundidades. Pues imaginaros el tiempo que necesitas para ir moviendo el robot, horas y días y meses, que efectivamente es el tiempo que han estado delante de nuestras aguas durante 7 años con sus barcos, protegidos por los diferentes ministerios de Exteriores, pensando que por un mero permisillo sin importancia pues íbamos a lograr avances sobre Gibraltar, que no hemos logrado ninguno, sino todo lo contrario. Y luego termino con 2 cosas importantes para que vosotros lo veáis. Todas las fotos que enseña siempre Odyssey están manipuladas y yo no puedo comprender que España no haya exigido que nos enseñaran las fotos reales, ya que teníamos un juez dispuesto a escucharnos. Fijaros que este es el robot que tiene Salvamento Marítimo, que es un robot bastante más pequeño, de la marca Comanche, que lo compró hace poco Salvamento Marítimo pues para hacer esto fue un helicóptero español de salvamento que se hundió. No sé si aquí era el robot ya de salvamento o fue el último que alquilaron, no lo sé, pero fijaros en esto, longitud y latitud, norte, 28, este, tal. Solo por poneros ejemplos de que todos los robots del mundo, por ejemplo, es el que selló el Prestige a 4000 metros del Efrimer francés, fijaros, latitud, norte 42, tal, longitud, oeste, tal. Todos los robots del mundo tienen esas marcaciones y en cambio las fotos que Odyssey entrega a España son estas. Aquí ya estáis viendo más monedas en el fondo y objetos y tal, pero esto es lo que entrega. No, ha borrado todos los datos para que no sepamos. Y yo me pregunto, ¿el abogado de España no tenía que haber pedido al juez, señoría, exijo que no nos den fotos manipuladas, que nos den los originales, porque las fotos de los robots submarinos, con eso se demostraría de verdad dónde se ha expoliado, porque saldría la longitud y la latitud de los diferentes expolios y sabríamos la verdad todos, porque todos los robots submarinos dan esas coordenadas. Y termino con 2 cosas, que además se las debemos a nuestro querido amigo Claudio Bonifacio. En el año referente a la Mercedes, 2 apuntes. Este es, para que os deis cuenta un poco la historia de la Mercedes. Fijaros la fecha, año 1984. Si ya era lejos el 98, esto es el 84. Este es un permiso del Ministerio de Cultura portugués para allá, fijaros dónde está mi marcador, donde dice, para buscar la fragata española, un permiso para la prospección y extracción de los restos de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, ya en el año 1984. A este permiso, en un libro magnífico que tiene escrito, que se llama Galeones con tesoros, ¿dónde están?, que ha escrito el profesor Bonifacio, vienen todos esos datos y vienen toda esa especificación de todos los permisos que se dieron a muchas compañías buscando este pecio y que posiblemente pues encontraron. ¿Pero dónde lo encontraron? Lo encontraron a menos de 10 millas
de la costa portuguesa, a menos de 10 millas, porque nuestros barcos volvían por esa zona. Y ya la última imagen, y terminamos, es para que veáis qué son 10 millas. Esto es mi carta de navegación de mi velero, cuando íbamos por esta zona buscándoles y persiguiéndoles, y veréis, esto es el punto donde coinciden 100 millas al oeste de Gibraltar y la cota de los 1100 metros de profundidad. Este es el Cabo de Santa María, en Portugal, que está Faro, la preciosa ciudad de Faro debajo. Bueno, pues si medimos esta distancia para llegar al punto donde Odyssey dice que ha encontrado el Black Swan, estamos a 55 millas de la costa, que traducido a Román Paladino son unos 110 kilómetros de distancia. Cuando el combate de la fragata Mercedes con los ingleses se produjo a menos de 12, a una distancia. En el libro de Claudio, que hace esa investigación y encuentra los documentos de la familia Larios y los aporta en su libro, pues demuestra cómo efectivamente da. Hay una teoría, que es lo que ha dicho Santi, también la mantiene el profesor Bonifacio, que es posible que Odyssey hubiera podido contratar los servicios de un barco que no hubiera sido ninguno de los que nosotros conocíamos. Y esa posibilidad está reflejada en este barco, que yo sí lo había visto, porque en este asunto se me han escapado pocas cosas. Este barco es el Commander Stuart y lo fotografiamos en el año 2007 a casi 40 millas en el Atlántico, y estaba quieto. ¿Por qué podéis ver que está quieto? Porque mirad que no tiene ola en la proa. Al no tener olas no está cortando el mar, luego el barco está en posicionamiento dinámico. Os fijáis que tiene las mismas grúas. Es un barco conocido de cazatesoros y de ramploneros profesionales, y ese barco efectivamente sí estuvo algún tiempo, con lo cual, bueno, pues por no ser soberbios ni negarte a lo que no puedes conocer, podría ser que alguna pequeña parte de monedas pudiera ser de este barco. Ahora, el problema está en cómo se acercó este barco hasta menos de 10 millas de las costas portuguesas, porque justamente en Faro hay una patrullera portuguesa que no da descanso a la gente y que no permite. Los portugueses son muy histéricos, mucho más que los españoles, en el cuidado de sus costas, con lo cual este barco, que sí es verdad que yo lo vi, el Commander Stuart, barco de origen británico, estuvo en esa zona muy poquito tiempo, y pudiera ser que hubiera hecho algún trabajo para Odyssey. Pero resumiendo, veis que las evidencias que nosotros tenemos y otras muchas que están en el libro, pues demuestran que es difícil pensar que durante 7 años estás trabajando en nuestras aguas de aquí enfrente y luego de una forma mágica y milagrosa, en 10 días, de los cuales de trabajo son 6, encuentras este tesoro impresionante, pues a esa distancia en pleno océano Atlántico, ¿no? Y esa es nuestra teoría, es decir, nosotros es lo que hemos querido defender, y cuando digo defender es porque yo creo que esto es tan grave como colgar en el Museo del Prado un cuadro que dices que es de Velázquez y no lo has investigado. Es una estafa al pueblo, porque los cuadros de Velázquez no son de los políticos, son nuestros, son de los españoles. Entonces yo creo que es lo que decía Santi. Este asunto merece una investigación, merece que el gobierno investigue, trabaje, para que no nos cuelgue la Mercedes como un falso Velázquez, con todas las evidencias y todas las pruebas que tenemos, y satisfaga la curiosidad de los ciudadanos de si efectivamente es la Mercedes. Porque yo, para terminar, quiero deciros que la motivación muchas veces que yo he tenido en este asunto ha sido mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, que todos fueron almirantes de la Armada Española muy queridos, y además vivieron muchos años, y traté con mis bisabuelos hasta que ya era bastante mayor. Pues esos señores me hablaban a mí de las tumbas de guerra, me decían que no era el peor sitio para morir un marino, que es una frase muy bonita de un pobres hombres llenos de chapas que están en mi casa y de condecoraciones, pero sin un duro, maltratados, a veces mis abuelas con pensiones de miserables, y porque mi padre pues era un notario y ayudaba a la isla. Es decir, que gente en teoría muy almirantes, pero con un trato del Estado tremendo, ¿no? Como ha sido el Estado, sobre todo con los temas de mar, que la mar ha sido la eterna olvidada siempre de la cultura española. Y la motivación al final es esa, es decir, por tus genes tiene que haber algo. Es decir, a mí me humilla que estén hablando de la Mercedes o tal sin un peritaje científico, que es los que lo tienen que hacer, arqueólogos y científicos, y pasear este asunto de esta manera para proteger a una serie de ineptos
o simplemente de gente que se ha equivocado, porque vamos a reconocer que la gente se equivoca, todos nos equivocamos. Bueno, pues reconocer que os habéis equivocado, vamos a trabajar con el material que los españoles os aportamos, vamos a saber la verdad y vamos a ponerle una etiqueta verdadera, sobre todo por la memoria de que en todos esos barcos se morían patriotas, se morían militares, se moría gente defendiendo a su patria, y los pecios, yo siempre digo que es como si vamos al cementerio de San Roque y como a alguien se le ocurra violar una tumba, pues imaginaros la que organizamos. ¿Y por qué una tumba de agua donde están marinos muertos no tiene esa importancia y damos permisos y dejamos que se violen las tumbas de agua? Pues el mismo respeto deberíamos de dar a estas tumbas, que quizás por desconocidas, y porque el tema del mar y de todo esto, pues es verdad que estamos ocupados en cosas muy importantes a veces, y en estos momentos más que otras, ¿no? Porque lo estamos pasando mal todos, pero en algún momento hay que investigar la verdad, porque me encanta una frase, y con esto termino, que decía el gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que decía: tu verdad no, la verdad, y vamos juntos a buscarla, la tuya, guárdatela. Y si aplicáramos eso, pues iríamos a por la verdad, a por la verdadera verdad de lo que ha sucedido en este querido municipio, que la única ventaja que tiene es que ha puesto a San Roque en todo el mundo, y que desde los jueces hasta los chinos, hasta los japoneses, saben dónde está San Roque, y encima saben que hay gente belicosa y formada y preparada que no va a consentir nunca que vengan aquí a tratarnos como si esto fuera Zambia, con perdón y respetos para Zambia. Y ya, porque el mayor mensaje y el mayor éxito no es que a mí me den la razón, ni que a Antonio se la den y tal. El mayor éxito es que nunca va a volver a pasar esto. De eso sí nos consta, porque el miedo que ha entrado en la administración del Estado en estos momentos con estos asuntos es tremendo. Y además saben que los ciudadanos ya saben de esto, con lo cual ese es el mayor éxito. Nunca la arqueología submarina va a ser tratada con la desidia, ineficacia, ponerle vosotros los adjetivos que queráis, como por desconocimiento se ha tratado en este asunto. Daros las gracias a todos por estar aquí, y veremos a ver si nuestra administración un día nos da la alegría de llevar un barco e investigar lo que hay ahí abajo. Muchas gracias. Bien, para cerrar este acto, que se nota que lo ha vivido en primera persona Pipe Sarmiento, porque lo conocía a todos, una cuestión de solidaridad con los pescadores de la línea de Algeciras, que vienen manteniendo pues unas semanas de problemas para poder faenar en las aguas no de conflicto, en las aguas no de Gibraltar, sino en las aguas españolas. Así que un mensaje y un abrazo de solidaridad a los pescadores de Algeciras y a los pescadores de la línea, que espero que pronto puedan volver a las aguas españolas, donde siempre todos han estado trabajando. Un capítulo de agradecimientos a la colaboración de Antonio Muñoz, en representación de la organización de Verdemar Ecologistas de Nación, por toda esa labor de apoyo, de cooperación que mantuvo con Pipe Sarmiento. Un agradecimiento también al hoy también teniente alcalde, delegado de Contratación e Industria, por traernos a Pipe Sarmiento a San Roque y por ser el primero que denunció ante la Guardia Civil pues toda esta aventura que desgraciadamente ha supuesto los trabajos del Odisei en las costas españolas. Y un agradecimiento, por supuesto, muy especial a Lorenzo Pipe Sarmiento por su enorme trabajo, por su incansable trabajo durante 14 años, que todavía queda. Él dice que es la primera etapa, pero yo creo que es muy valioso ese trabajo. Todos los españoles se lo agradecerán. Esperemos que esos tesoros los podamos compartir todos en esa exposición que estamos muchos esperando con ansiedad, de ver las ciudades donde se van a exponer, ver los museos donde se van a exponer, y agradecerte pues toda tu dedicación, compartir ese agradecimiento con Macarena, a la que no tengo el placer de conocer, pero que veo que ha estado contigo siempre a tu lado y siempre a tu No le borde. doy las gracias al alcalde en público porque no me deja. Se enfada cuando le doy las gracias en público, que lo hago muchas veces, pero no me deja. Pues muchas gracias también, y parte de los aplausos de la sala son para ella. Y termino con una nota informativa, única cuestión de que toda esta presentación, que ya de por sí es un agradecimiento, concluye, por decirlo de alguna forma, el próximo lunes, día 21 de mayo,
con el aniversario de la fundación de la ciudad de San Roque, donde se celebrará un pleno en este mismo salón y donde se distinguirán pues distintas personalidades. Y entre ellas la corporación también ha decidido pues distinguir con una mención de honor a Lorenzo Pipe Sarmiento por ese enorme trabajo que nos ha expuesto anteriormente y que ha realizado durante 14 años. Así que el lunes día 21, si lo queréis, también nos podéis acompañar. Muchas gracias.